¿Qué tal? ¿Cómo van? En esta ocasión vamos a trabajar lo que se conoce como evaluación de fuentes históricas dentro del bachillerato internacional. Hay muchas veces que la gente se pregunta cómo trabajar la prueba tipo 1 del BI. Esta justamente es la evaluación de fuentes y nos va a servir a lo largo de todos nuestros años que estemos trabajando dentro del bachillerato internacional. Para evaluar una fuente, siempre va a ser importante y necesario que podamos entender cuáles son los elementos. Dentro de lo que son las fuentes del bachillerato internacional y cómo evaluar una fuente histórica, es importante primero reconocer el origen. Y cuando nos referimos al origen, es de dónde surge la fuente. Es decir, la persona que escribe o el autor o el que dice o la misma organización si sale de algún lugar, etcétera. De la misma manera, en el origen establecemos cuál es el lugar, cuál es la fecha en donde se da esta fuente. Eso con origen. En la parte del propósito. El propósito es qué quiere lograr el autor o al escribir o al decir aquello. Y de una u otra manera, ¿para quién está dirigido? No es lo mismo que exista una persona que se esté dirigiendo a un gabinete ministerial que a un público en general. Obviamente esto vamos a ver o vamos a notar en el estilo de redacción o en el estilo del discurso o algunas necesidades que tiene el autor en el momento de escribir o decir algo. Y por último tenemos la parte del contenido. El contenido es en sí mismo qué dice la fuente sobre el hecho histórico. Ahora vamos a repasar con un ejemplo cada una de estas partes para entenderlo de mejor manera. Comenzamos con la parte del origen. Y he citado un documento o un extracto de una fuente, en donde nos dice Moshe Dayan, ministro de Defensa de Israel, entrevistado por CBS Face the Nation, un programa de televisión de Estados Unidos, en Nueva York, junio de 1967. Como es una entrevista, hay ambas partes. El entrevistador pregunta: ¿hay alguna manera posible de que Israel pueda absorber el gran número de árabes cuyo territorio ha ganado control de ahora? Dayan, ministro de Defensa, responde: económicamente podemos, pero creo que eso no está de acuerdo con nuestros objetivos en el futuro. Queremos tener un Estado judío. Podemos absorberlos, pero entonces no será el mismo país. El entrevistador increpa nuevamente y pregunta: ¿y es necesario mantener esto como un Estado judío y un Estado puramente judío? Dayan responde: absolutamente, absolutamente. Creemos que un Estado judío, como los franceses, tenga un Estado francés. Termina la cita. O termina la fuente. Por lo tanto, si tú puedes ver, hemos señalado aquellas partes que son de la parte del origen. Por lo tanto, en origen quedaría de la siguiente manera: Moshe Dayan, ministro de Defensa de Israel, entrevistado por CBS Face the Nation, un programa de televisión de Estados Unidos en Nueva York, junio de 1967. Si tú te das cuenta, el origen sacamos justamente de la fuente. No es necesario involucrarnos en otras situaciones más. La fuente nos va a ir diciendo cada parte. Esto con respecto al origen. Veamos qué es lo que sucede con el propósito. Se cita el mismo texto, pero en amarillo se encuentran aquellas partes en lo que dice el primer ministro de defensa, o el ministro de defensa, perdón, de Israel, acerca de lo que le van preguntando. Y por lo tanto, el propósito quedaría de la siguiente manera: el ministro de Defensa israelí tiene como propósito informar sobre los objetivos del gobierno y sus planes a futuro, mostrando una economía estable. Se dirige a un público general. ¿De dónde sacamos que se dirige a un público en general? De la misma naturaleza o el mismo origen, dado que como es un programa de televisión de Estados Unidos, es a un público en general, pero de Estados Unidos. Es por eso que de una u otra manera
quiere notar o quiere dar mayor relevancia mostrando que en Israel se requiere un Estado judío tal y como los franceses tienen un Estado francés. Por tanto, se dirige a una comunidad también internacional. Eso con la cuestión de propósito. Veámonos la tercera parte de contenido. Citada la misma fuente, podemos entender lo siguiente. Recuerda, el contenido es puramente lo que dice el texto o lo que te dice la fuente. Por lo tanto, dentro del contenido, hacemos un tipo de resumen, si lo quieres llamar así, o un análisis del texto. Por lo tanto, el entrevistador increpa al primer ministro sobre el número de árabes que existen en Israel y cuestiona sobre las estrategias que tiene el gobierno para solventar las situaciones. A su vez, el primer ministro aclara los puntos importantes del gobierno y la estabilidad del país según sus creencias. Como ves, hemos hecho un análisis del contenido. Aquí no nos dice ninguna otra cosa, simplemente nos referimos a la fuente. Como tú puedes ver, dentro de lo que sería la evaluación de fuentes, la misma fuente, valga la redundancia, te da todas las necesidades que obviamente requieres. Otro de los puntos importantes de lo que son las fuentes del bachillerato internacional, siempre nos piden la validez y las limitaciones de la misma. Correcto. ¿Qué es esto de validez? Una fuente es válida cuando ha cumplido con los prerequisitos de que tenga un origen, de que tenga un propósito y un contenido. A su vez, esta fuente, para que sea válida, necesita ser coherente con el hecho histórico. Necesita ser argumentado. Necesita, como tal, el hecho histórico y brindar información relevante. Si no es así, la fuente no es válida y por lo tanto no se puede ocupar esta fuente para ningún trabajo, sea ensayo, sea una monografía o sea una evaluación interna. Ahora, hablamos de las limitaciones de las fuentes. Una fuente puede tener limitantes que se manifiestan en, por ejemplo, en que solo da opiniones subjetivas o que tiene obviamente una falta de perspectivas, que no tiene de dónde más ampliar el conocimiento. Por lo tanto, se vuelve simplemente un comentario. O puede ser que el autor tenga poca relevancia ante el hecho histórico. Puede ser cualquier ciudadano y cualquier ciudadano no nos sirve como una fuente. De la misma manera, bueno, cabe recalcar, cualquier ciudadano no nos sirve como fuente si es que no estuvo en el hecho histórico, porque ahí se puede volver una fuente primaria. De una u otra manera también es una limitante la motivación sesgada, es decir, qué tipo de motivación tiene o tuvo el autor para escribir eso. Quiso mostrarse de mejor manera, una mejor imagen, etc. Que tenga un fin personal. La censura. Existe, por ejemplo, una limitante, y esto es muy importante en la situación de la censura, dado que cuando nosotros revisamos fuentes históricas de un hecho, por ejemplo, supongamos de una Segunda Guerra Mundial, bien sabemos que todos los diarios o todos los documentos que se manifestaron en la Segunda Guerra Mundial como fuentes primarias fueron censuradas. ¿Por qué? ¿O por qué sabemos esto? Porque siempre por las manos del Führer pasaba todo tipo de documento a promulgarse y por lo tanto él censuraba las noticias y por lo tanto no nos va a dar un aspecto general. Por lo tanto tendríamos que ver esa fuente y otras perspectivas adicionales para poder trabajar con esa fuente en nuestros ensayos, monografía, evaluación interna, etc. Si tú entiendes estas partes de las fuentes del bachillerato internacional, no se te va a dificultar tanto en evaluación de prueba tipo 1, que se dará hacia el final del programa, o en cualquier tipo de trabajo que se te presente en la asignatura de historia. Si tienes alguna pregunta, déjame tus comentarios y los podré resolver. Hasta una próxima.